Razón entre segmentos. Damos el problema inicial. Dice el literal A. ¿Cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto al segmento B? Y en el literal B tenemos cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto a la del segmento C. Y la de B con respecto a la del segmento C. Entonces tenemos tres segmentos cuyas medidas se nos han proporcionado. El segmento A, una medida de 2 centímetros, segmento B, una medida de 4 y C, que mide 6 centímetros. Entonces, entendamos lo que se nos está solicitando. ¿Cuántas veces es la longitud del segmento A? Ojo con esto. A con respecto a la longitud del segmento B. Si observamos A es más pequeño que el segmento B. Ahora, cuando nos están preguntando cuántas veces, tenemos que trascender, abandonar la idea de que el número de veces tiene que ser un número entero, ya que en este caso si vemos A, no es ni siquiera una vez la longitud del segmento B. El número de veces no implica o no necesariamente está apuntando a un número entero de veces. Entonces, si observamos los dos segmentos, como los tenemos acá, vemos que A se encuentra, o según su medida, podemos ubicarlo en la mitad de B. Entonces, con eso podemos contestar la pregunta. A es la mitad de veces B. Note el orden de la comparación, que es importante. Estamos comparando A con respecto a B. Entonces, si nos fijamos, como ya dijimos, en los dos segmentos y los colocamos uno sobre el otro, vemos que A abarca la mitad del segmento B. Y eso lo representamos de esta forma. A es un medio de B, es la mitad de B. Veamos en el caso del literal B, dice, ¿cuántas veces es la longitud de A, del mismo segmento A, con respecto al segmento C? Si hacemos el análisis por analogía, vemos que en este caso, si ubicamos A sobre el segmento C, al tener una medida, vemos que A cabe 3 veces en el segmento C. Es decir, que un segmento A, abarca o alcanza un tercio del segmento C. Una de tres partes. Entonces, eso lo escribimos de esta forma. A es un tercio de la longitud del segmento C. Y si nos vamos a la última pregunta, dice, y la de B respecto a C, entonces si nos fijamos, en este caso tenemos que el segmento B, si nosotros lo colocamos sobre el segmento C, lo que podemos identificar es que el segmento B, en primer lugar, es más pequeño que C. Pero en este caso, no podemos establecer de manera directa una comparación de cuántas veces cabe, porque si nos fijamos, cabe una vez y un pedacito más, pero no sabemos cuántas veces más en ese pedacito. En este caso, hay otras técnicas de comparación que puede ser agregar más segmentos C para ir viendo cuántas veces puede caber B, o que es a lo que vamos a pasar si nos fijamos en los casos anteriores. El 1/2 en el literal A lo podemos encontrar mediante una división. ¿De qué? De la longitud del segmento A entre la longitud del segmento B. Tenemos que en el literal A el proceso aritmético es
la división de las longitudes para compararlas. Mediante simplificación obtenemos un medio. Y en el caso del literal B, la primera pregunta, ¿cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto a C? La comparación también la podemos hacer mediante división de la longitud de A, que es 2, entre la longitud de C, que es 6. Y de ahí fue donde obtuvimos el 1/3. Ahora, eso era en la primera pregunta del literal B. Ya la habíamos mencionado. La hemos encontrado mediante análisis. Ahora veamos en caso de la segunda pregunta, ya que no podemos hacer la comparación de manera directa con los segmentos, o no es tan sencillo al menos, porque sí es posible, pero no es tan sencillo. Entonces podemos proceder a hacerlo de manera aritmética. Y en este caso vamos a dividir como se nos está pidiendo B, que mide 4, con respecto a C, que mide 6. Tenemos, si simplificamos, que la longitud de B con respecto a C es 2/3. 2/3 partes, que significa que si dividimos el segmento C en 3 partes, eso lo podemos ver, una parte aquí, vamos a dividirlo en una segunda parte y una tercera parte. Entonces, si nos fijamos, en el caso del segmento A, cabe, como ya habíamos mencionado antes, una vez en B. Y el segmento B, podemos verlo, cabe 2 veces, o al menos, si dividimos el segmento B en 2 partes, vemos que 2 partes que forman el segmento B son 2 de las 3 partes que forman el segmento C. Por lo tanto, eso también de manera gráfica es posible verlo. Recordando que cada uno de estos segmentos que hemos coloreado tiene una longitud de 2 centímetros. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Que el cociente de los números que expresan las longitudes de dos segmentos, se les llama razón entre segmentos. La palabra aquí importante, cociente. Cociente de los números que expresan las longitudes. Es decir, si yo tengo dos números que me representan la longitud de los segmentos y yo los divido, ese cociente lo voy a considerar o llamar razón entre los segmentos. Esta razón no queda expresada en ningún sistema de unidades, es decir, no lleva centímetros, metros u otra unidad de longitud. Las razones son adimensionales. ¿Qué significa esto? Que no se expresan en ninguna unidad, ya que cuando hacemos el proceso de división, dividimos centímetros entre centímetros, los centímetros se eliminan. En el problema que tenemos, la razón entre los segmentos A y B que encontramos fue un medio, ya que A entre B es un medio, eso lo explicamos también. Esto también se expresa como 1 y se colocan 2 puntos con el 2. Y se lee 1 es A2. La razón un medio también la podemos expresar de esa forma, que se lee 1 es A2. Hay que prestar atención en el orden de A y B. Por lo general, una razón entre segmentos siempre se escribe en su forma simplificada. Entonces, en el caso de las razones que mencionamos en el ejemplo, la razón entre los segmentos A y B, que es un medio, la podemos escribir también como 1, colocamos 2 puntos y el 2 a continuación. Y esto se lee 1 es A2. Estamos indicando la misma razón, un medio. De igual forma, en el caso del 1/3, 1 es A3. Y en el caso del 2/3 también lo podemos representar como 2 es A3. Entonces, las razones las podemos expresar ya sea como la fracción
que hemos encontrado mediante la división, y este resultado de la fracción ya simplificada lo escribimos como 1 es a 2, una forma de razón. Es utilizando los dos puntos. Veamos otros ejemplos. Tenemos un problema que dice, ¿cuál es la medida del ancho de una ventana que tiene de alto 180 centímetros, cuyas dimensiones ancho y alto están en una razón de 4 a 9? Ver la figura. Muy bien, entonces el problema dice que tenemos la ventana que tenemos acá, en el dibujo, en la figura. Esta tiene una altura de 180 centímetros. Y se nos está preguntando cuál es su ancho. No lo conocemos. Pero lo que sabemos es que se encuentra tanto su ancho y su alto se encuentran a una razón de 4 a 9, que también se puede escribir como 4 novenos. Vamos a escribirlo también así. Entonces, ¿qué significa eso? Ojo, que hay que entender, según lo que vimos en los ejemplos anteriores, tenemos que entender qué significa ese 4 novenos. Como es una razón, significa que se encontró mediante una división. ¿Y qué fue lo que se dividió? Si es la razón de la relación que hay entre el ancho y alto, significa que se dividieron las medidas del ancho y de alto. Entonces, si nosotros entendemos ya qué significa ese 4 novenos, esa razón, la palabra razón es muy importante acá, entonces sabemos que se obtuvo ese 4 novenos cuando se hizo la división entre quiénes, entre el ancho y el alto. Conociendo las medidas, se hizo la división entre el ancho y alto y se obtuvo 4 novenos. Cuando se plantea la igualdad, como lo hemos hecho en este caso, tenemos que tener un cuidado en el orden. Debemos de identificar cuál es la medida menor y así emparejarlo según la forma que tiene también la razón. Si usted observa, la razón está formada por dos números, 4 y 9. El menor está en el numerador. Entonces, cuando yo planteo la división ancho-alto, tengo que entender que ancho es menor que alto. No voy a emparejar el segmento más grande con el valor en la razón que sea más pequeño, sino que tengo que mantenerme en ese orden. Eso es lo que se menciona acá. Entonces, cuando ya tenemos esta información, cuando ya planteamos esta relación, ya entendemos qué significa el 4 novenos y cómo se encontró, venimos y hacemos sustitución. Tenemos en nuestra figura que el ancho está representado por A, el alto está representado, o en este caso mide 180 centímetros, y el resultado de esta división es 4 novenos. Entonces aquí es solo es cuestión de hacer un despeje o de aplicar la propiedad o la regla de la proporcionalidad, que dice que la medida de un extremo, en este caso es un extremo, es igual al producto de los medios entre el otro extremo. O, más sencillo, 180 está dividiendo, va a venir a multiplicar. Entonces tenemos la expresión 180 por 4 novenos y al realizar el cálculo obtenemos que A es 80. ¿Qué significa eso? La respuesta al problema. Ojo con esto. El problema no me está pidiendo el valor de A. El problema me está pidiendo la medida del ancho. Entonces yo tengo que el ancho mide a centímetros y como obtuve que A es 80, puedo contestar. Por lo tanto, la medida del ancho de la ventana es 80 centímetros. Los problemas que se le proponen a usted son, en el número 1, calcula la razón entre los segmentos 4
A igual 4 centímetros y el segmento B igual 20 centímetros. Vamos a calcular la razón entre el segmento A y el segmento B, de la forma en que ya conocemos. Y en el caso del número 2 dice, la base y la altura de un triángulo están en razón de 5 séptimos. Si la base mide 10, ¿cuánto mide la altura? Ver la figura. En este caso, tenemos que entender, cuando no podamos identificar si la base o si uno de los segmentos es más pequeño o más grande que el otro, tenemos que respetar el orden. Base y altura a razón de 5 séptimos. ¿Qué significa eso? Que la base, ya que es el primero de los segmentos, está relacionado con el 5 y la altura, ya que es el segundo, está relacionado con el 7. Tenemos que tener cuidado a la hora de armar nuestra ecuación.